Bueno, el curso, como le contaba, más que todo esto que vamos a volver a calcular las derivadas, integrales y todo eso, pero con esta idea en 3D ahora, esto más real. Ahí están todos los resultados de aprendizaje que yo tengo que alcanzar para evaluar la asignatura. Entonces, primero dice analizar gráficamente una función construida con ayuda de TIC para identificar dominio y recorrido de función. ¿Ya? Bueno, si ven ahí dice está construida con apoyo de TIC, ¿no es cierto? Bueno, generalmente ahí cuando utilicemos TIC, ¿a qué se refiere eso? Vamos a apoyarnos de GeoGebra, la vista 3D, ¿ya? Y además la evaluación y todo eso van a venir con, si viene alguna figura o alguna gráfica en 3D, va a venir impresa, ¿sí? Entonces voy a tener que identificarla más que esbozarla, cosas así, ¿ya? ¿Ya? Entonces identificar bien cuáles son las gráficas, ¿ya? Entonces vamos a usar toda GeoGebra. Resolver el problema aplicado en ingeniería mediante uso de derivadas parciales, ¿ya? Utilizar derivadas parciales para verificar la solución de una ecuación diferencial definida en contexto, ¿ya? Básicamente hay cosas, podemos ver una ecuación del calor, ¿sí? Cualquier cosa de modelación que tenga movimiento tiene que se hace con derivadas parciales, ¿ya? Modelar problemas aplicados a la ingeniería, eso lo dije, perdón. Modelar problemas contextualizados que permiten clasificación de extremos de una función sujeta a una restricción, ¿sí? Ahí cuando lo hablaba antes de Lagrange, ¿no es cierto? O de que se puede usar con la criterio hessiana, si hay extremos libres, para determinar valores máximos o extremos, digamos, de una función, ¿sí? Mínimo, máximo, y hay un nuevo valor que va a salir que sea un punto silla también, ¿sí? Un punto silla va a ser un punto que no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Pero va a cumplir ciertos criterios, ¿sí? Toda esa parte fuertemente es derivadas parciales, la primera parte, ¿ya? Toda la primera parte de aquí hasta acá, ¿sí? Son derivadas parciales, ¿ya? Entonces básicamente, o sea, viene un poco de primero presentar lo que son las funciones variables, ¿sí? Introducir un poquito lo que es el límite de funciones variables, después determinar todos estos modelos, modelar y cosas más, y aplicar las derivadas parciales, ¿no es cierto? Y después la segunda parte del curso lo vamos a saltar a lo que es el cálculo, ¿no es cierto?, de integrales, pero múltiples, ¿sí? Que básicamente nosotros vamos a ver integrales dobles, integrales triples, ¿sí? Que su aplicación integrales dobles es para cálculo de área básicamente, y integrales triples cálculo de volumen, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunos cambios variables y hay una forma de calcularlo, ¿no es cierto?, para determinar más fácil ese integral, ¿sí? Es decir, no encontrarnos quizás con tantos métodos de integración, ¿sí? Porque tenemos métodos de integración por partes, sustitución simple, fracciones parciales, trigonométricas, integrales trigonométricas, ¿no es cierto? Y hay otros modelos más, ¿sí?, de sustitución, ¿sí? Acá no se basa tanto en eso, ¿sí? Quizás se va a usar casi simple y por partes, a lo más, ¿ya? Pero lo que más se va a usar es el cambio variable, ¿sí? Entonces vamos a hacer coordenadas polares, por ejemplo, cuando vamos a entrar el doble, o vamos a enfocar en coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿sí? Y también algunos otros modelos también, ¿sí? Vamos a entrar en algunos casos curiosos, por ejemplo, si yo modelo una integral doble, quizás no la pueda resolver, pero si, cambiando el orden de integración, sí puedo resolverla, ¿sí? Entonces ahí tengo que ver bien el dominio, la función y todo eso, que es la primera parte del curso, ¿ya? Que vamos incluso a ver hoy día. Bueno, la evaluación, similar a lo que hemos tenido en los cursos de matemáticas, ¿ya? Son 3 cátedras, ¿sí?, y 4 talleres, ¿ya? La cátedra regulativa es exactamente lo mismo que el semestre pasado, cumple 2 funciones, ¿sí? Si usted se ausenta y justifica dentro de 72 horas, ¿sí?, puede rendir la cátedra regulativa logrando una de las evaluaciones, ¿no es cierto? Recupera
esa evaluación, o bien si usted tiene más de un 50% de asistencia, como este régimen diurno, ¿sí? Y además ha dado las 3 evaluaciones de cátedra, ¿sí? Puede recuperar cualquiera de ellas reemplazando con la cátedra regulativa, ¿ya? Generalmente la cátedra regulativa tiene un carácter de evaluación general, ¿sí? Es como un preexamen, ¿ya? Pero ahí va a estar definido, yo creo, en un tiempo más, en acuerdo con los profesores de toda la asignatura a nivel nacional, cómo lo vamos a realizar, ¿ya? Bien, esta cátedra, como dijera, es una buena opción para recuperar la nota, más que ausentarse a ella, reemplazar la peor nota, ¿sí? Entonces mejor no perderse la opción de dar la cátedra regulativa, ¿sí? También hay uno se puede eximir de la asignatura, ¿no es cierto? Como lo he visto en la asignatura anterior, ¿no es cierto? Con nota 5.5 o superior, ¿no es cierto? Uno se puede eximir de la asignatura con promedio, eso sí, ponderado, ¿sí? O sea, promedio de cátedra y promedio de los talleres, ¿sí? Con ese promedio no debería haber problema. Bien. Bien, ahí están las ponderaciones de las evaluaciones, ¿sí? Los ejercicios en total tienen una ponderación de un 10%, ¿sí? Y las cátedras un 60% y el examen un 30%, ¿sí? Ahí están las 3 cátedras, ¿no es cierto? La cátedra regulativa, ¿ya? Con todo igual ponderación, y los ejercicios van a ser igual como también lo hemos hecho en curso, como usted estaba conmigo, ¿no es cierto? Eso es como son los ejercicios. Básicamente va a ser van a ser unos problemas que van a estar en el campo, usted selecciona cuál es, ¿cierto? Sabe una semana antes y usted la semana siguiente lo expone, ¿sí? Expone ese ejercicio, digamos, y obviamente va a estar orientado también para ayudarlo para la cátedra, pues, o sea, antes de la cátedra, ¿ya? Y además vamos a hacer quizás quincenalmente, ¿sí? O bien semanalmente, ¿sí? Vamos a ver bien ahí el tiempo de todos los alumnos que se crean, tutorías, ¿no es cierto? Tutorías, pero lo vamos a hacer online. Entonces ahí he dejado algunos horarios reservados, por ejemplo, en principio están los días martes, miércoles y viernes de 7 en adelante, ¿ya? En un principio, ¿ya? Pero vamos a ver bien ahí, que ojalá que a todos lo acomoden, ¿cierto? Y dejé ese horario en principio que a todos lo debería acomodar, no son diurnos, ¿ya? Y para eso hay que descargar el programa Zoom, ¿sí? Y usted seguramente lo tiene, ¿cierto? ¿Sí? Descargarlo y ahí lo vamos a conectar y hacer tutoría online, ¿ya? Entonces también para que aprovechen esa oportunidad, acuérdense que el curso por programa requiere 6 módulos de estudio propio suyo, ¿sí? Entonces con las actividades que vamos a dejar tanto en los talleres, las actividades que vamos a dejar también en la en el aula virtual, ¿no es cierto? Las actividades que están de esta de tutoría van a cubrir toda esa necesidad, ¿sí? Entonces obviamente si la aprovechamos bien, obviamente va a ser menos el tiempo de dedicación que tendré que utilizar, ¿sí? Entonces ahí para que optimicemos los tiempos y podamos ya. Bien, veamos entonces cómo sería este curso, ¿sí? Veamos el primer concepto que vamos a estudiar acá, que como dice es un cálculo de varias variables. No se puede preguntar qué es lo que es varias variables, y va relacionado con las funciones de varias variables, ¿sí? Entonces básicamente nosotros vamos a trabajar con funciones que van de R3 en R3, ¿sí? Más que en general como Rn, como sale ahí, de R3 en R3, y vamos a definir alguna función específica, ¿sí? ¿Sí? O también o de R2, perdón, me equivoqué,
estaba yendo a cálculo vectorial el otro curso, de R2 a R, perdón. De R2 a R en general o R3. Sí, pero de R2 en R vamos a entrarlo todo el curso. ¿Ya? Una función de dos variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, que alguna definición de esta función puede ser esta. Esta función va de R2, toma dos variables, x, y la convierte en un número real, ¿no es cierto? Y esta es la función x cuadrado más y cuadrado. Fíjense, ¿qué pasa si yo tuviera f de x igual a x cuadrado? ¿Conoces esa función o no? X cuadrado. La función x cuadrado. Sí. ¿Qué es lo que es? Es una. ¿Cómo se llama? ¿O cómo es la forma de eso? ¿Cómo es? No recuerdo. Es una parábola, realmente, ¿sí? Que es como una U, ¿sí? Cuando tiene el cuadrado es igual como una U, ¿no es cierto? Una parábola, ¿sí? Entonces, de hecho, esta que es x cuadrado más y cuadrado, también va a ser con una parábola, pero en 3D, pero imagínense, en 3D tiene que tener una profundidad, ¿sí? Entonces va a ser como una vasija, ¿sí? De hecho, si nosotros lo apoyamos con el graficador de 3D, ¿sí? En este caso GeoGebra, ¿sí? Si quieren, puede de ese mismo computador, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando ¿tiene abierto GeoGebra? No, sí, pero. ¿Sí? Lo tengo. Ya, entonces ingresamos acá abajo x al cuadrado, el elevado es con el gordito ese, más y al cuadrado sí, solamente pongan la vista en 3D, que tiene las dos vistas. Ahí, eso. X cuadrado más. Y al cuadrado sí, le puse un paréntesis ahí, por eso. No, no se pongan nerviosos. Más y al cuadrado. Que está como f de x, ¿vos no parece? ¿Sabes? Lo cortó y más y acá x al cuadrado, creo que se lo doy a que parezca, más y perdón. ¿Sí? Entonces se ve como una parábola, entonces es un paraboloide. Paraboloide. ¿Sí? Acá en el GeoGebra, el rojo es el eje X, ¿ya? El verde es el eje Y y el azul es el eje Z. ¿Ya? Ahí estoy rotándolo yo, puse mirado de arriba, perdón, de abajo, y ahí puedo ir rotando. Mire. Generalmente uno lo presenta así, la gráfica. Eje X, uno le puede poner texto acá. Con eje X. Oh. El eje X es rojo, ¿cierto? ¿Ah? El eje X es rojo. Sí, el rojo. X. El Y, el verde.
y el Z es el azul. Realmente esa es la forma de presentarlo. X y Z. ¿Ya? Se ve, entonces la gráfica en 3D sale bastante fácil. Ahí estaría mi gráfica. Los positivos del eje Y van hacia adelante, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Ya? Y también podemos evaluar funciones acá. ¿Sí? Le damos valores a X y vamos evaluando la función. ¿Sí? Por ejemplo, f evaluado en 0, 0. ¿Qué es lo que sería f en 0, 0? La primera corresponde a X. ¿Qué quiere decir? Que la primera vale 0 al cuadrado. Más 0 cuadrado. Más 0 al cuadrado, eso es igual a 0. F de 1, 2. ¿Cuánto sería? 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Más 2 al 4. Y eso es igual a 5. 5. ¿No es cierto? ¿Sí? F de menos 1 menos 2. Menos 1. Aquí está 1. ¿No es cierto? Menos 1 al cuadrado. Más menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a 5, ¿cierto? Entonces fíjense, cuando yo digo el 1, 2 está por acá, ¿sí? Lo reflejo y está a altura 5, ¿sí? Fíjense que la F es como en la altura, digamos, que alcanza, ¿sí? Yo tengo acá en el suelo, ¿sí? Este guardapolvo de acá, el eje X, el otro guardapolvo allá es el eje Y, ¿cierto? Y la altura vendría siendo el eje Z. ¿Sí? Entonces yo digo, no sé, 1 para allá, 2 para acá, ¿no es cierto? Y ahí lo levanto a 3. A 5 unidades. 5 unidades en este caso. ¿Sí? Y ahí voy construyendo punto a punto, ¿no es cierto? Y va generándome esta superficie. ¿Ya? Entonces acá ya no estamos hablando de figuras planas, sino de superficie. Bueno, igual que en los otros casos, podemos hablar de dominio de la función y recorrido de la función. ¿Sí? Recuerda que el dominio son los valores que pueden tomar x y para que esta función, digamos, exista, una cosa así. ¿Ya? Eso básicamente, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos tomar esos dominios? ¿Son reales positivos? No necesariamente, ¿ya? Tener cuidado ahí. ¿Sí? Puede ser en una región específica también. ¿Sí? De hecho, también puede valerse la contextualización. ¿No ¿Sí? puede ser caso? También se puede tomar en valores negativos. Sí. ¿Sí? Y también vale la contextualización, como decía. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de una función de. No sé. ¿Qué puede ser? De costos. ¿Sí? Una simple función de costos tiene que tener algunos valores. ¿Por qué? Porque los costos obviamente tienen que ser positivos, porque tienen que costar algo, ¿no es cierto? O sea, no costaría. ¿Sí? Entonces también depende mucho de este. Y si están relacionados con el tiempo, por ejemplo, entonces sería el X y el Y tendría que ser positivo. ¿Sí? Tiempo y otra variable más, ¿no? ¿Sí? Bien, lo que tenemos que recordar, generalmente cuando nosotros estamos en cálculo 1 y teníamos una función, ¿no es cierto?, que iba de un cierto dominio D a un codominio que generalmente era los reales, ¿no es cierto?, hablamos de función real. Entonces, cuando hablamos del dominio de esta función, habían tres grandes complicaciones. ¿Cuáles eran las complicaciones en sí? Por ejemplo, si hay división. ¿Sí? Si tenemos, no sé, un número cualquiera dividido por X, si tenemos una función de ese estilo, división. Entonces decimos, ya, ¿cuánto de esto pertenece a los reales? Y decimos,
una adición, ¿sí? No hay ningún problema con el número, salvo cuando el x sea 0, ¿cierto? Entonces tenemos que pedir que el x sea distinto a 0. ¿Sí? Entonces, 0 cuando hay división, lo de abajo tiene que ser distinto a 0. ¿Sí? Ese era un pequeño problema. ¿Sí? Un segundo problema era cuando había raíz cuadrada, ¿sí? O raíz par, ¿sí? Raíz a la cuarta, a la sexta, ¿no es cierto? Y a ver, decíamos, ¿cuánto de esto pertenece a los reales? ¿No es cierto? Porque la raíz cuadrada de x es una función, ¿no es cierto? ¿Y cuándo pertenece a las reales? Cuando lo que estaba dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Distinto de... Más que distinto, mayor o igual a 0, positivo. ¿Sí? ¿Sí? Porque la raíz de menos 1 incluso da un número imaginario, ¿no es cierto? ¿Sí? Se va a otro hueco. Bien. Y el otro gran problema era cuando había logaritmo en cualquier base de x. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿cuándo pertenece a los reales? Y ahí el argumento del logaritmo también tiene que ser positivo, o si no también se va a reducir a un número complejo, ¿sí? En una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, esas son las mayores complejidades cuando yo tenía el dominio de la función. ¿Ya? Eso mismo lo vamos a llevar ahora nosotros a nuestro plano que es 3D. ¿Sí? Esta función que también es real y todo eso. ¿Sí? Entonces, si vemos bien, justamente acá aquí tenemos una raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos podríamos centrar en este criterio. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular el dominio de esta función, entonces me centro en eso, que quiero estudiar el dominio de esta función. Entonces, ¿qué debería decir? Como hay una raíz cuadrada, cuando hay raíces cuadradas o raíces pares, lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cómo tiene que ser? Igual o mayor a 0. Mayor a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está dentro? Es menos x cuadrado, salió medio curvo ese menos. No es igual a x. Menos x cuadrado, menos y cuadrado, más 4, mayor o igual a 0. Una ecuación. ¿Sí? Ya. Pero acá no es una ecuación de una sola variable, como uno ve en cálculo 1, sino es de dos variables. ¿Sí? De hecho, uno lo podría ordenar un poquito más, quizás el x cuadrado y el y cuadrado lo dejar a un lado. ¿Sí? Entonces me va a quedar positivo, x cuadrado más y cuadrado. Si lo paso al otro lado, me va a quedar menor o igual a 4. ¿Sí? Me queda esa ecuación. Entonces yo podría darle valores a x y a y. Por ejemplo, el 0, 0 cumple. ¿Sí? El 0, 0 sí es un punto. ¿Sí? El 0, 1 también lo cumple. El 2, 2 no. Porque 2 al cuadrado son 4 y más cualquier cosa positiva va a estar fuera de este rango. Entonces, si ven, hay algunos valores que lo cumplen y otros no. ¿Sí? ¿Qué otro valor le daría a usted? A ver, un valor que cumple. 1, 2. 1, 2. ¿El x vale 1? Sí. 1 al cuadrado es 1. 1. 2 al cuadrado No. me da 5. No cumple. Bueno. Otro valor. 1, 1. 1, 1. No. ¿Cierto? 1 al cuadrado son 2 y menos de 4 se cumple. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa si yo me salgo de esto y me concentro solamente en la igualdad? Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Ha visto antes esa ecuación o no? Está en cálculo 1. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. No recuerdo. Bueno, eso corresponde con la igualdad a una ecuación de una circunferencia. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera la gráfica de esta función, o sea, de esta inecuación, en el plano x, ¿cierto? Porque ahí está el dominio, el suelo. El suelo es mi dominio. Claro. ¿Sí? Es como que yo estuviera mirando lo de arriba en la función. ¿Sí? Entonces me está mostrando ahí qué valores de x y y tienen imagen o no. ¿Ya? Entonces yo de arriba, si ven antes también yo lo di vuelta de arriba y se vea una circunferencia en el paraboloide, ¿no es cierto? Quizás saber, veamos en la gráfica. Entonces, si yo la miro de arriba, esto se ve como una circunferencia ocupada. ¿Ya? ¿Y cuál sería el dominio? Todo esto de acá, incluyendo los puntos de la circunferencia. Entonces, todos estos puntos
¿sí? Incluso acá yo digo que es una circunferencia de radio 2, o sea, acá está el 2, menos 2, el 2, perdón, menos 2 y el 2, ¿no es cierto? Toda esa circunferencia de radio 2, todos los puntos que están acá adentro, todos estos puntos que están acá, cumple con la línea de ecuación. Pero si tomo el 2, que está acá, ¿no es cierto? No cumple con la línea de ecuación. ¿Ya? Entonces se salta de eso. Bien, ese es el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, solamente puedo tomar puntos dentro de la circunferencia para que esa función. Ahora, ¿qué hace si hacemos la gráfica de la función? Bueno, nuevamente, vamos al computador y apoyamos de GeoGebra. Voy a borrar esta. Y voy a ingresar la función. ¿Sí? Para ingresar raíz cuadrada la voy a dar a un medio, ¿no es cierto? O también puedo usar el comando square, que es sqrt. ¿Sí? Paréntesis. Y pongo, eso es como decir raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y pongo mi función que era menos x cuadrado, creo que era menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no es cierto? Más 4. ¿Listo? ¿Sí? Más 4 menos 4. Sí. Más 4. El paraboloide justo sale un circulito azul, ¿no es cierto? Al lado, mire, allá. Arriba. El paraboloide. Acá, donde los comandos. Acá, interfiere aquí. Ahí. Esta es la paraboloide, que era eso abajo. Lo sacamos y lo agregamos solamente la. Mi figura que está ahora, no es porque es esa parte como radical, era una compuesta de funciones. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo nuestra función, ¿no es cierto? En 3D, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Fíjense que lo bueno de GeoGebra en este caso, que yo puedo mirar de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Mi vista en 3D. ¿Ya? Vamos a copiar esta función, vamos a colocarla acá. ¿Ya? Para que sepamos cómo era la gráfica de esta función. Esa es la gráfica de la función. ¿Sí? Es la unidad gráfica de ahí. ¿Sí? Y si veo, fíjense, en el mismo GeoGebra, si vemos el dominio, ¿sí? Es como mirar así, mire, es mirarlo de arriba. Y lo doy vuelta, mire. Exactamente. Y lo miro de arriba. ¿Sí? Recuerde que el rojo es el X y el verde es el Y. ¿Sí? Y si lo miro de arriba, me queda una, sí, una circunferencia. Exactamente. Tal como nosotros lo habíamos dibujado, ¿no es cierto? Recién en el. Ahí para sacarle la foto, digamos. ¿Sí? Ok. Entonces esto es la gráfica de la función en 3D, ¿no es cierto? Que está acá. ¿Sí? Y este es el dominio. Dominio, ¿no? Que podemos decir entre paréntesis, mirada desde arriba. ¿Sí? El suelo, ¿no? Sería, si lo veo como algo que está, ¿no? En el espacio, el suelo sería nuestro dominio. ¿Sí? ¿Ya? Y así puedo ir visualizando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es muy importante esta nubecita que está acá, ¿cierto? No, incluso ahí con rojito, esta nubecita, tener esos criterios. ¿Ya? Entonces básicamente cuando hay división, raíz cuadrada y logaritmo hay complicaciones, ¿no es cierto? Y ahí obviamente tenemos que definir nuestro dominio de función.
Por ejemplo, acá también, siguiendo hablando de funciones, acá nuevamente tenemos un paraboloide, ¿sí? El otro era un paraboloide, digamos, más circular, ahora es un paraboloide eléctrico. A ver, grafíquelo en GeoGebra. ¿No es cierto? Más elíptico. X cuadrado, ¿no es cierto? Más 4x cuadrado más y cuadrado. Y me quedaría ahí mi gráfica. ¿Sí? Entonces mucho más elíptica esta figura. ¿Sí? De hecho acá puedo mirarla así, quizá. Un poquito más ladeado. Y ahí se ve la forma más elíptica que tiene arriba. Amarillo. Ah, no, que ahí el data que se está visualizando así. ¿Ya? Bien, ¿el dominio cuál sería esta función? El dominio sería... ¿Cuál sería el dominio de esta función? A ver. Acuérdense que son los valores de x que pueden tomar, ¿no es cierto? Para que la función exista, digamos, en sí. Los reales, existen los reales, no existen cualquier lado. Los reales, sí, si está contextualizado, si está en el contexto, ¿no es cierto? Después vamos a tener problemas de contexto, un poquito matemático. Bien, la función que está ahí, pregunta, ¿hay divisiones? No. ¿Es raíz cuadrada? No. ¿Hay logaritmo? Tampoco, ¿cierto? También podría haber función inversa como el coseno y todo eso, que no la mencioné, pero también podría tener, pero tampoco hay, ¿cierto? Entonces no tiene problema. Entonces se puede tomar cualquier valor de x y de y. O sea, yo puedo decir, puedo tomar un valor, cualquier valor real de x por cualquier valor de y, o lo mismo que notarlo como R2. ¿Sí? ¿Sí? Puedo tomar todos los valores de x y de y. ¿Sí? Así que no hay problema, porque yo tomo un valor por acá y va a tener una imagen. ¿Sí? Por acá y va a tener una imagen, siempre. ¿Sí? El valor, por cada que yo tome el valor solo va a tener una imagen, porque esto se irá bien. ¿Sí? Así que no hay problema ahí con esa función. ¿Ya? Bueno, y la imagen, ¿cuál sería la imagen? O recorrido también. ¿Qué puedes tomar la I? Todos los valores que puede tomar, no el i, en este caso el z. Exacto. Altura. Muy bien, la altura. Z, bien, de vuelta. ¿Ya? El z toma valores positivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces digamos Entre el 0 y el más infinito. R más, y lo mismo decir, ¿no es cierto? Del 0 al más infinito. Fíjense que la imagen es real. ¿Sí? Esto está en el plano, esto está en una recta. ¿Sí? Sí. Porque la imagen solamente ve el eje Z. En cambio, el dominio está acá. El dominio de F acá está en el piso, digamos. ¿Sí? Estamos en el piso ahí para que recorremos. ¿Sí? Mirándolo de la red. ¿Sí? Y la imagen está acá, que viene relacionada con la altura, ¿cierto? En ese caso se ¿Sí? agrandaría. Para que tengamos ese, Sería agrandándose, que podría ser cualquier. el dominio sí, pues, cualquiera. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La imagen solamente se ve por ese S, el Z. ¿Sí? ¿Qué valores toma de Z? ¿Bien? Ok. Ya. Todo menos claro eso, ¿no es cierto? Entonces se ve un pequeño recuerdo. Veamos ahora cómo sería la gráfica, por ejemplo, de eso. Fíjense que uno puede decir i más menos i más 2, es una recta. ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? Pero en realidad está haciendo acá una ecuación, en realidad el g es como en la parte de z, ¿no es cierto? Z i más 2. Pero en realidad no es una recta. Así como cruzando. Z igual a menos i más 2. Es como un área. Un área, tomaste un área, tiene otro nombre eso. La dimensión.
Voy a ponerle otro color. Pongamos el otro color acá, que sea más bonito. Verde me gusta. Una votación. Es un plano, se llama esto. Claro. Sí, un plano. ¿Sí? Ahí voy a dejar la gráfica yo para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? Es un plano. ¿Sí? Fíjense que son como las rectas en el espacio. Ah, un plano, se dice. ¿Sí? Sí. Ah, mira, incluso ahí le dan nosotros en el mismo GeoGebra le dice lo que es, que hay una orientación. ¿Ya? Entonces el plano es muy parecido a lo que son las rectas. ¿Ya? Muy parecido a lo que son las rectas. Claro, Nuevamente, acá no hay división, no hay, ¿cómo se llama? No hay división, no hay logaritmo, no hay nada de eso. Entonces el dominio de esta función vendría siendo ¿cuánto? en todos los reales. El dominio son x. Todos los reales para x y todos los reales para y, o sea, R2, no todos los reales. Y la imagen que el z, ¿no es cierto? Sí. Y todos los reales. ¿Sí? Porque cualquier valor de z sí, va a estar relacionado. ¿Sí? Cualquier z por acá abajo también va a estar relacionado. ¿Sí? De esto un plano. ¿Sí? Igual que la. ¿Sí? El dominio entonces cambia que es ya. ¿Sí? Como son de aquí. Son todo el plano. De hecho, si uno mira de esto de arriba, esta función, va a ver que está todo ocupado el plano. Mírelo ahí. Está todo ocupado. Ahí está cortado por la imagen del GeoGebra, pero sigue para todos lados. ¿Sí? Si uno lo mira desde arriba. ¿Sí? Bien. Interesante. Vamos a ver ahora lo que son las curvas de nivel. ¿Sí? ¿Qué es una curva de nivel? Es básicamente como yo voy construyendo mi figura en 3D. ¿Ya? Es como la hace la impresora en 3D. La impresora en 3D, ¿ha visto alguna impresora en 3D o no? ¿Cómo cuando crean algo, cómo lo hacen? Por parte. Pero más por parte, es por capas. Capas. Acá también. ¿Sí? De hecho, y usted tiene su negocio ahí, ¿no hace torta milhoja? ¿No? ¿Pero ha visto cómo se hace la torta milhoja? ¿Cómo se hace? Por capa. Capa, ¿no es cierto? O sea, fíjense, ¿y qué es lo que son esas capas de la torta milhoja? Plano. Son. Más que planos serían una gráfica. No, pero ¿qué es lo que es geométricamente? Circunferencia. Una circunferencia, ¿no es cierto? Y una circunferencia, fíjense, voy poniendo otra circunferencia y me queda la torta. Que la torta, geométricamente, ¿qué vendría siendo? Cilindro. Un cilindro. Fíjense. Entonces el cilindro es nada más poner puras capas de circunferencia. ¿Ya? Y a eso se refiere las curvas de nivel. ¿Sí? Que ahí está expresado. ¿Ya? Básicamente, a poner capas y ir construyendo la figura en 3D. ¿Sí? Obviamente, si esta fuera mi figura en 3D, pongámosle acá unos ejes ordenados, ¿sí? Ahí X y Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces los niveles van a ser para Z. ¿Sí? El nivel 0 es el suelo. Sí. ¿Sí? Entonces N sub ¿cuánto estamos viendo acá? K. N sub K. Entonces K igual 0, el suelo. Después va a venir un segundo nivel ahí, que va a ser K igual 1. ¿Sí? Después otro nivel K igual 2. ¿Sí? Ojo que entre medio está el K11, 12, 13, ¿no es cierto? No, ¿Sí? y ahí, ¿no es cierto? Voy poniendo capita a capita, ¿no es cierto? Y voy generando mi figura. ¿Ya? Entonces, todas esas son las curvas a nivel, ¿sí? Que vamos generando capa a capa. ¿Ya? En los software, cuando uno grafica, también se puede ver las curvas a nivel. Y generalmente cuando es rojo es más lejos, ¿sí? Porque uno lo muestra en el plano, ¿sí? En un plano, y el color más claro es más cerca, ¿sí?
De hecho lo podríamos ver en GeoGebra, perdón, en Wolfram Alpha. Download de internet. Wolfram Alpha, ¿no es cierto? Oh, eso. Algo me equivoqué. Perdón, no se me va el nombre. ¿Ya? Y por ejemplo, grafiquemos un paraboloide, ¿sí? O sea, x cuadrado. ¿Cuánto era el paraboloide? Más y al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era con una vasija? Sí. Ya. Miremos acá cómo sería. ¿Ya? Si ven, acá también se ve la vasija, ¿sí? Quizás no se ve tan clarita como GeoGebra, ¿sí? Y acá está el content plot, sería la curva a nivel. ¿Ya? Entonces, grafiquemos esto, entonces hicimos en Wolfram Alpha. ¿Ya? Ahí está la figura en 3D, ahí dice gráfica en 3D, ¿no es cierto? De este paraboloide. ¿Qué programa las podría mostrar así como está ahí? ¿Ah? ¿Qué programa las muestra como están ahí las figuras? ¿Esta? ¿El GeoGebra? ¿GeoGebra? Sí, el GeoGebra, que nosotros lo sale más como más volado, ¿no es cierto? Más completo, más bonito. ¿Ya? Y acá está las curvas a nivel. ¿Sí? Entonces, en este caso, acuérdense que nosotros lo hicimos con GeoGebra este. ¿Sí? Voy a modificar este un poquito. Ahí. Esa era con GeoGebra, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Voy a sacar ahí una fotito con el GeoGebra. Poner ahí las dos gráficas. Obviamente la GeoGebra se ve más bonita, ¿no es cierto? Se ve ahí más limpiecita. ¿Sí? Son la misma gráfica, ¿ya? Que esta se ve más bonita. Entonces, si ven, acá yo tengo una circunferencia abajo. O sea, tengo un punto primero. ¿Sí? Después tengo una circunferencia chiquitita. Después le pongo una circunferencia un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Voy poniendo pura circunferencia y se va formando mi paraboloide. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Acá va a haber un punto, acá, que es el 0, 0, ¿cierto? Que eso cuando el nivel vale 0. Y después voy generando pura circunferencia y voy construyendo mi paraboloide. Y como decía, el color rojo significa que está más profundo, más oscuro, ¿sí? Y los colores más claros que está más cerca, ¿sí? Entonces acá arriba está el amarillo, ¿cierto? Y por acá abajo está la circunferencia más chica roja, ¿ya? Y esas son las curvas a nivel, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver cómo calcularla. Vamos a parar un poquito.